más? Amén. Entonces estamos gozosos y alegres de estar en la casa del Señor. Amén. Tiene que ser un gozo, ¿verdad? Una alegría, porque nuestro Dios vive, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es verdadero. ¿Ven? Nuestro Dios es santo. ¿Ven? Gloria a Dios por eso. ¿Ven? Que Él se ha revelado en nuestras vidas. ¿Verdad? Y una pregunta, ¿verdad? Que siempre nos hacemos. ¿Hemos sido cambiados por el Señor? Amén, ¿verdad? Porque estamos aquí. Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros que ahora venimos. Nos reunimos como cuerpo de Cristo, ¿eh? Para adorar y glorificar su nombre. Y vamos a ponernos de pie, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Cristo vive. Aleluya. Gloria al Santo Dios. Cristo vive. Gálatas capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 11. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 11. Aleluya. Cristo vive. Vamos a leer alternadamente y al final nos unimos todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estos son los que recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, temiendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no perteneciera a todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Todos juntos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por la clase de hoy. Sea el Espíritu Santo ministrando cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Nuestros corazones. Y que de igual manera, ¿verdad? Dios bendiga a aquellos de mis hermanos que no pudieron llegar. ¿Ven? Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, nos acercamos a ti, que sabemos y reconocemos, mi Dios, que tú, Señor, es el que provees el camino, Dios, a la justificación, mi Dios. Adoramos y glorificamos, Dios mío, por tener misericordia de la humanidad. Nosotros, Señor, estamos aquí. Bendícenos de una manera especial, mi Dios. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra, Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento, Jesús de Nazaret, te pedimos. Por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Bendícenos y ayúdanos a entender tu palabra, mi Dios. No solamente entenderla, sino también ponerla por obra y en práctica, Dios mío. En el nombre de Jesús, de igual manera te pedimos por mis hermanos que no pudieron llegar, mi Dios. Tú sabes y conoces las circunstancias, bendíceles en gran manera, Dios mío. Glorifica tu santo nombre en medio de tu pueblo, mi Dios. En medio de cada familia, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias por todo lo que tú haces. Bendícenos en esta noche. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces, ¿somos justificados por la ley? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué actuamos a veces de esa manera? ¿Ven? Porque a veces decimos, Señor, es que si yo no hago esto, tú no me vas a bendecir. ¿Ven? Sabemos, ¿verdad?, que tiene que haber obediencia, tiene que haber fidelidad de parte de nosotros hacia nuestro Creador, hacia el que nosotros hemos aceptado, ¿verdad?, como único y suficiente Salvador. ¿Amén? Nosotros, ¿verdad?, cuando estamos, por decir, un ejemplo, en el trabajo, nosotros queremos a veces serle fiel, ¿verdad?, ahí al trabajo, a la compañía donde estamos, o a veces a las personas, ¿verdad?, que nos están dirigiendo. En cierta manera queremos hacerlo. ¿Y cuánto no más para nuestro Señor? ¿Ven? Nuestro Salvador. Que nosotros no mereciendo, ¿verdad?, ser salvos, no mereciendo ser justificados, el Señor nos justifica. ¿Amén? Y la mayor autoridad, mis hermanos, el mayor poder, ¿verdad?, que es el que tiene nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad?, ser aceptados por Él. ¿Amén? Esa es la mayor, ¿verdad? Lo mejor que nosotros podemos experimentar. Amén. Ser aceptados por el Señor. Y entonces aquí, cuando vemos aquí lo que Pablo, ¿verdad?, les escribe aquí a los Gálatas, vemos que a veces nosotros caemos en ese error, de que nosotros pensamos que si no hacemos ciertas cosas, el Señor no nos va a contestar, el Señor no nos va a oír. ¿Amén? Pero cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Señor y empezamos a ver lo que Dios nos dice a través de su palabra, que hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero. ¿Amén? Y que es a través de Jesús, ¿verdad?, que nosotros ahora podemos entrar al trono de la gracia sin temor, ¿verdad?, sin miedo, sino con reverencia a la presencia del Señor. Amén. Y a veces se nos olvida eso. A veces decimos, Señor, es que no creo que tú me vayas a escuchar. Amén. Pues pensamos así. Y a veces a algunas situaciones se nos hace hasta difícil creer que Dios nos va a perdonar así, ¿verdad?, rápido. Cuando nosotros cometemos a veces algo, nosotros nos dirigimos al Señor, ¿verdad?, y como que estamos vacilando y vacilando. Y es que nosotros tenemos que aceptar lo que nuestro Padre, ¿verdad?, ya nos dio, que es en Cristo Jesús el perdón, ¿verdad?, la remisión de pecados. ¿Ven? Entonces nosotros nos tenemos que acercar confiadamente a nuestro Padre. ¿Ven? Un día le comentaba aquí a mi hermana Cel, pero decía, es que a veces nosotros la relación que pensamos que tenemos para con Dios es muy diferente a lo que la Biblia establece. A veces pensamos que nuestro Dios es un Dios que si nosotros hacemos algo ya está ahí para apuntar, ¿verdad?, apuntarnos con el dedo y castigarnos. A veces pensamos que nuestro Dios, Él es como el Dios de las demás religiones, ¿verdad?, que tenemos que estar sumisos y con miedo. A veces pensamos así, que tenemos que servirle, que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacer lo otro. Y que si no le servimos, ¿verdad?, entonces nos va a ir mal. Pero cuando nosotros pensamos acerca de la relación, mis hermanos, que en Cristo Jesús Dios mismo establece para con nosotros, ¿verdad?, cuando nosotros empezamos a ver que Dios es nuestro Padre y que a nosotros nos dio potestad de ser llamados sus hijos y que Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos, ya ese tipo de mentalidad cambia, porque uno ya sirve, ¿verdad?, en lo que es la relación de amor. Cuando uno piensa en verdad lo que Dios es para con nosotros, un Dios de amor, un Padre, ¿verdad?, amoroso. ¿Ven? Entonces ya nuestra actitud empieza a cambiar. Aceptamos, ¿verdad?, el perdón de Dios, aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros y empezamos a obrar, empezamos a actuar, ¿verdad?, a base de ese amor que Él expresó a través de Jesús. ¿Ven?
ya, ¿verdad? Esa relación, la manera de nosotros pensar acerca de nuestro Dios cambia. Amén. Y cuando nosotros oremos al Señor, como dice Pablo al final de la oración, ¿verdad? Dad gracias. Porque nuestro Dios, mis hermanos, Él sabe todas las cosas. Y Él va a contestar nuestra petición. Amén. Él va a traer todas las cosas, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Pero es de nosotros agradecerle, mis hermanos. Amén. Y de pensar así acerca de Él. Porque Él provee todas estas cosas, mis hermanos, para nosotros poder estar, ¿verdad? Espiritualmente descansar en Él. ¿Amén? Y para Él eso, Él nos provee todo esto, para nosotros descansar en Él. ¿Amén? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que Él es el Señor del sábado. ¿Amén? Se va Él por encima del sábado. ¿Y el sábado qué era? El día de descanso que Dios, ¿verdad?, estableció en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos. ¿Amén? Entonces vemos cómo Dios mismo provee ese descanso en nuestras vidas, y es de nosotros aceptarlo, mis hermanos, de tomarlo, ¿verdad?, y vivirlo. ¿Amén? Cuando nosotros veamos el Antiguo Testamento, vemos que Jesús vino no para quebrantar la ley, ¿verdad?, sino para cumplirla. Cuando nosotros veamos el Antiguo Testamento y todo lo que el pueblo pasó, démonos cuenta, mis hermanos, que somos el pueblo del Señor. Amén. Y de cuántas cosas Él no nos ha librado, ¿verdad? De la maldición del pecado, Cristo Jesús, mis hermanos, la quitó. Más adelante, ahí en Gálatas 3, usted va a ver que dice: maldito, ¿verdad?, el que es colgado de un madero, porque Jesucristo mismo se hizo maldición por amor a nosotros, para que esa maldición ya no cayera sobre nosotros. Amén. Entonces, ¿verdad?, estamos, como hemos visto, ¿verdad?, en la era de la iglesia, Cristo Jesús, amén. Y siempre, ¿verdad?, nosotros a veces comenzamos nuestro estudio en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, con Cristo Jesús. Pero eso nos olvida, ¿verdad?, la otra parte que nosotros de igual manera tenemos que ver y estudiar, para poder entender la obra que Dios hizo en Jesucristo. Amén, que fue una obra poderosa de redención para con el hombre. Amén. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Amén. Porque sin ella no supiéramos nada. Amén. Sin ella, ¿verdad?, que Él establece aquí, ¿verdad?, porque son para el bienestar de nuestra vida, de nuestros hijos, ¿verdad?, de las familias, de la humanidad. Amén. Mis hermanos, pues después de que Dios, ¿verdad?, empezó a obrar en el pueblo judío una vez más, ya el plan de Dios, ¿verdad?, era para bendecir a todas las familias de la tierra, ¿verdad?, como vimos aquí en Gálatas 3, ahí versículo 8, dice: y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio ¿de qué? De antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Todas las naciones. ¿Y qué dice la Escritura, verdad? Este evangelio se predicará todas las naciones. Amén. O sea, el evangelio se va a predicar, mis hermanos. Se está predicando en estos momentos, se ha predicado a través del tiempo. Amén. Y va a cumplirse esa profecía, ¿verdad?, que ese evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Amén. En todas las naciones. Entonces, mis hermanos, de igual manera vamos ahí a Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. ¿Eh? Si nuestro pastor lo puede leer. Gloria a Dios. Amén. Del versículo 13 al 20. Y si mi hermana Lady puede ir buscando Mateo 1:1, mi hermano Mario, y Juan 7:42. Hermano Santiago, Romanos 1:3.
Mateo 16, 13 al 20. Amén. Y así la palabra de nuestro Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Entonces vemos que Jesús, ¿verdad? Claramente no niega que Él es el Cristo, sino que les dice, ¿verdad?, a los discípulos que todavía no dijeran, que no era el tiempo para que el mundo, ¿verdad?, supiera que Jesús era el Cristo. Mira, aparte de lo que Jesús, ¿verdad?, ya había manifestado, ¿verdad?, diferentes escenas en donde vemos a Jesús obrar poderosamente, que dan testimonio de que Él es el Cristo, ¿verdad? Él aún les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? O sea, ellos siendo los discípulos de Jesús, mis hermanos, Jesús todavía les pregunta, ¿verdad? Jesús ya sabía, pero ¿quién tenía que saber? ¿Quién tenía que estar, verdad, en la misma página que Jesús? Los discípulos, ¿verdad? Eran los discípulos los que tenían que fundamentarse, ¿verdad?, en la verdad de que Jesús era el Cristo. ¿Ven? De igual manera vemos ahí que a lo mejor ellos dudaban, a lo mejor no sabían, pero, ¿verdad?, el Señor Jesús ahí, ¿verdad?, les da esa base de que Él es el Cristo. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿verdad?, los escritos del Nuevo Testamento comienzan, ¿verdad?, con los escritos de los apóstoles. Y en Mateo, ¿verdad?, vemos que Jesús mismo, ¿verdad?, les dice que sobre esa roca edificaría su iglesia. ¿Y cuál es esa roca? La habíamos culminado de igual manera en la clase anterior, que es la base de que Jesús es el Cristo. Amén. Y están los versículos 16 y el versículo 20. Ahí queda claro que Jesús es el Cristo. Y Jesús no lo niega. Entonces, queda claro, mis hermanos, que como consecuencia de esa base, los discípulos, ¿verdad?, siendo los 12, ¿verdad?, los discípulos internos de Jesús, los que estaban más con Él. Y aparte, ¿verdad?, tenemos a Pedro, a Juan, y a otros discípulos también que fueron parte de los discípulos que fueron aún más cercanos a nuestro Señor Jesús. A esos hombres, mis hermanos, que escribieron, ¿verdad?, con esa base de sabiendo que Jesús era el Cristo, ellos empezaron a escribir acerca de la vida de Jesús. ¿Amén? Como encontramos aquí los evangelios. ¿Qué hablan los evangelios? Acerca de la vida de Jesús. ¿Amén? De cuando antes de que Él naciera, la verdad, todo lo que ocurrió, que dice la Escritura que María guardaba todo eso en su corazón, ¿verdad? O sea, todo lo que estaba aconteciendo con ese hijo, ¿verdad?, que ella iba a concebir. ¿Amén? Amén. Entonces, queda claro, ¿verdad?, que los discípulos empezaron a escribir acerca de Jesús, ¿ven?, del nacimiento, del llamado, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿Ven? Eso es lo que encontramos en los evangelios. Y de igual manera, mis hermanos, reconocemos la redacción de la genealogía. Amén. Que encontramos ahí en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bien. Entonces ahí, ¿verdad?, más adelante, ese es Mateo 1:1, ustedes leanlo ahí en su casa, ¿verdad?, ese capítulo. ¿Verdad? Comienza con esa genealogía y da referencia a dos personajes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? David, ¿y quién más? Abraham, ¿verdad? O sea, dando referencia a esa profecía, mis hermanos, de que todas, ¿verdad?, las naciones serían bendecidas, ¿verdad?, a través de ese pacto que Dios primero hizo con Abraham. ¿Ven? Amén. Entonces, por eso, mis hermanos, les digo
que nosotros no podemos dejar a un lado todo eso. Amén. Es como cuando nosotros venimos aquí, ¿verdad? A los Estados Unidos. ¿Verdad? Yo me acuerdo que yo vine aquí cuando tenía como unos 11 o 12 años. ¿Verdad? Y si me olvido de la cultura de México, ¿verdad? Eso me hace como que estoy perdiendo algo. ¿Amén? Como que me hace falta algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cultura, ¿verdad? Es de México, mexicana, ¿verdad? Entonces, nosotros de igual manera, mis hermanos, si nosotros no tomamos en cuenta toda la historia, ¿verdad? Que Dios, la cual, ¿verdad? Obró a través del pueblo. Si nosotros no la escudriñamos, si nosotros no sabemos acerca de eso, no vamos a entender o no vamos a apreciar el plan que Dios hizo, ¿verdad? Y culminó, consumó en Jesús. ¿Ven? Entonces, siempre, ¿verdad? Tomemos de estima el Antiguo Testamento, mis hermanos, porque de igual manera es parte, ¿ven? De la vida del cristiano. ¿Ven? Entonces, de igual manera vemos esto, mis hermanos, porque hay una conexión del cumplimiento de la profecía dada en el Antiguo Testamento, y lo estamos viendo ahí en Mateo 1:1. Ven que dice, ¿verdad? El primer evangelio, como se pusieron aquí los libros del Nuevo Testamento, la manera en que se organizaron. ¿Verdad? Empieza con Mateo 1:1 y habla de la genealogía de Jesús. ¿Amén? Y hace directamente esa relación con el Antiguo Testamento en cuanto a profecía. Ahora, Juan 7:42. Amén. La palabra que leen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Amén. Entonces, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre, ¿verdad? ¿En qué región? Belén, ¿verdad? Entonces vemos, mis hermanos, esa conexión, esa relación que hay, mis hermanos. Por eso si nosotros no tenemos como un poquito de conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? No vamos a entender qué significa todas estas profecías que se cumplieron en Jesús, mis hermanos. Y se cumplieron tal como se dijeron en el Antiguo Testamento. Y eso es evidencia, mis hermanos, para aquellos que no creen en la palabra. ¿Verdad? Que dicen que la palabra no, ¿verdad? Ellos creen que no es la palabra del Señor. Y que no hay evidencia de cómo, ¿verdad? Corroborar de que la palabra es verdad. Pues ahí está, mis hermanos. Solo con decir, ¿verdad? Que las profecías que se dijeron acerca del Cristo se cumplieron en Jesús. Todas y cada una de ellas. Es evidencia, mis hermanos, para nosotros decir, esa es la palabra del Señor. Jesús es el Mesías, ¿ven? Que había de venir. Y vino, y murió, ¿ven? Y todo, desde su nacimiento, desde donde Él, ¿verdad? Vivió, y toda su vida, mis hermanos, fue el cumplimiento de cada una de esas profecías. ¿Ven? Entonces, eso de igual manera es, ¿verdad? Para que nosotros nos edifiquemos en eso. ¿Amén? De que nuestro Dios lo que dice, Él lo hace y lo cumple. Amén. Amén. Romanos 1:3. La palabra de Dios dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Entonces vemos claramente ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo corrobora esa verdad, que según la carne, ¿verdad? El Cristo, ¿verdad? El Rey de Reyes, el Rey al cual iba a tener, ¿verdad? El reinado eterno, iba a venir. Amén. Amén. Jesús murió. Mis hermanos, Jesús murió. Murió, ¿verdad? Es una verdad, Él murió, pero resucitó al tercer día. Amén. Porque si no hubiera muerto, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo iba a vencer a la muerte entonces? ¿Amén? Entonces ella quitó, ¿verdad? Ese aguijón de la muerte. ¿Amén? Nosotros sabemos que ahora cuando morimos en Cristo, ¿verdad? Si no tenemos a Cristo, ¿verdad? Ya de igual manera ya sabemos a dónde vamos. Pero si nosotros estamos en Cristo y creemos, ¿verdad? En Él, en la obra que Él hizo, ¿dónde nos vamos a ir? Paraíso, amén. Porque la vida eterna, mis hermanos, la recibimos desde que nosotros lo aceptamos. ¿Amén? Entonces, ¿verdad? La confesión que nosotros hacemos de nuestra boca, mis hermanos, eso cuenta, mis hermanos, ante la presencia del Señor.
humanamente aquí, ¿verdad? Cuando arrestan a una persona le dicen, o todo lo que diga será usado en contra o a favor de ti. O sea, lo que salga de la boca de esa persona, ¿verdad? Puede ser usado en contra o a favor de la persona, ¿verdad? De lo que escuchen ahí los policías o la persona que lo esté arrestando. O sea, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, ante la autoridad suprema, que es nuestro Dios Todopoderoso? Amén. Entonces, ¿verdad? Sabemos que nuestro Dios, ¿verdad? Jesús, en ese cumplieron esas profecías, ¿verdad? Dadas en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Entonces vemos esa relación que hay entre los dos pactos. Pero ahora, en cuanto a la redacción de los escritos del Nuevo Testamento, mis hermanos, y esto lo di también cuando estaba hablando acerca del Antiguo Testamento, de cómo esos libros vinieron, ¿verdad?, a considerarse para ser parte del canon de la Biblia. Vemos siempre la necesidad del Espíritu Santo. ¿Ven? Porque sin la guianza del Espíritu Santo, mis hermanos, sin la guía, ¿verdad?, ¿qué tanto no hubieran puesto, ¿verdad?, los apóstoles? ¿Ven? ¿Qué tanto ellos no se hubieran equivocado? Si no fue por ¿verdad?, la guía del Espíritu Santo, en guiar ese proceso de redacción, ¿amén?, de la palabra. Vamos ahí a Juan 14, 26. Hermano Ricardo, Juan 14, 26. Mi hermana Evelyn, Juan 16, 13 al 14. Juan 14, 26. Mi hermano Ricardo, mi hermana Evelyn, Juan 16, 13 al 14. Cuando tenga lo puede leer. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y los enseñará a todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué dice? Una palabra, ¿verdad?, importante. Él los enseñará y les recordará. Amén. Si nosotros nos acordamos de las parábolas de Jesús, ¿verdad?, ciertas parábolas, ¿verdad?, y los discípulos a veces le preguntaban a Jesús, ¿por qué les hablaste en parábolas? Y Jesús les responde, ¿verdad?, porque a ellos no les es dado entender. ¿Amén? O sea, no eran tiempo para que, ¿verdad?, ellos entendieran, sino solamente que escucharan. Y vemos ahí claramente que hay un tiempo, mis hermanos, en donde nosotros tenemos que escuchar. Amén. De igual manera, así como ellos. Donde tenemos que escuchar y después, ¿verdad?, el Señor nos va a hacer entender. Pero eso es a través del Espíritu Santo. ¿Amén? Nosotros no vemos ninguna enseñanza que se, ¿verdad?, da aquí en la Escritura que no sea de parte del Espíritu Santo. ¿Amén? Siempre es bajo la guianza, ¿verdad?, y la dirección del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque ahí claramente dice que, ¿verdad?, les va a enseñar y les va a hacer entender, ¿amén?, todas las cosas. ¿Cuánto tiempo no estuvieron los discípulos con Jesús? Entonces nos podíamos preguntar nosotros, ¿no entendieron? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces claramente vemos, mis hermanos, que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos hace entender muchas cosas. ¿Amén? De igual manera, mis hermanos, para con los discípulos, ¿verdad?, yo les hacía la pregunta en la clase anterior, ¿cuánto más nosotros, ¿verdad?, necesitamos del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitaron ellos? Igual, ¿verdad? Nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo tanto como ellos la necesitaron, mis hermanos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada por Dios y no es de interpretación humana, sino que el que da, ¿verdad?, la interpretación, el que guía a dar la interpretación a la palabra es el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Yo me acuerdo una vez, un hermano nos decía, si usted lee un libro y el libro le gustó, una revista que le gustó a usted mucho, y no entiende algo, ¿a quién le va a preguntar?
¿A un estudioso de la revista o al que escribió la revista? ¿A quién le va a preguntar, mi hermano? Al que escribió la revista, ¿verdad? Porque el que la escribió sabe por qué lo escribió. ¿Verdad? El que estudia la revista puede decir, oh, yo pienso que él dijo esto. Pero no, el que la escribe sabe lo que escribió y da el sentido, ¿verdad? Con el cual él escribió. Entonces, de igual manera, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Sea nuestra, ¿verdad?, lectura devocional, que nosotros agarramos un tiempo para leer la palabra. Ahí también le tenemos que pedir guianza al Espíritu Santo, para que nos haga entender. Y no nosotros acá, ¿verdad?, cosas que a lo mejor ni siquiera Dios, ¿verdad?, tiene la intención de decirnos que hagamos estas cosas. Entonces, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios, mis hermanos, nos capacita. Dios no nos deja solos. Amén. Yo me acuerdo un día cuando estaba en la escuela, que no sabía yo algo de matemáticas. Se me hacía muy difícil entender las matemáticas. Y yo lloré porque no entendía un problema que nos dejaron en la escuela. Y el Señor, no entiendo. Siendo honesto conmigo mismo, no entiendo nada. Y le dije, Señor, ayúdame a entender. Mis hermanos, después de 5 minutos yo vi el problema otra vez, el problema ahí de las matemáticas. Y ahí entendí, mis hermanos, después de que le pedí al Señor, entendí lo que significaba eso y entendí cómo resolverlo. Y después de ahí, gracias a Dios, para la gloria de Dios, las matemáticas no se me han hecho tan difíciles. Me las entiendo rápido y hasta luego ayudo a personas, ¿verdad?, a entender los diferentes problemas de matemáticas. Pero mis hermanos, el punto es de que es Dios, mis hermanos, el que abre el entendimiento. Primeramente de las escrituras de su palabra, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor a Dios. ¿Amén? Porque dice la escritura, ¿verdad? Y en el Salmo 19, que la escritura, ¿verdad?, dice que da sabiduría al sencillo. Hace sabio al sencillo, dice la palabra del Señor. Entonces lo que tenemos nosotros, lo que el mundo desprecia, mis hermanos, lo que el mundo dice que no es verdad, los que de allá afuera dicen, no, que eso no es nada. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Sus palabras nunca pasarán, mis hermanos. Porque Él es el que nos da la vida para nosotros poder seguir adelante. Jesús es el que abre el entendimiento. Él, antes de ascender, les abrió el entendimiento a los discípulos. Y aparte de eso, les manda al Espíritu Santo para que les enseñe y les haga entender. ¿Ven? Entonces, cuando vemos eso, mis hermanos, por eso les digo, a veces nosotros nos hacemos a Dios de una manera diferente de lo que la palabra está diciendo que Dios es. Nuestro Dios provee, mis hermanos. Nuestro Dios da para nosotros poder obrar poderosamente para la gloria de Él. Él es el que abre el entendimiento, el conocimiento, Él nos los da, nos los otorga. Pero nosotros no solamente tenemos que quedarnos con ese conocimiento, sino también dar, ¿verdad?, lo que por gracia hemos recibido, porque por gracia, mis hermanos, Dios nos da. Amén. Entonces pensemos en eso, mis hermanos, y obremos conforme a eso, esa verdad, de que Dios es el que abre el entendimiento. A veces nos sentimos que no entendemos algo, humillémonos a las plantas del Señor y pidámosle, Señor, quiero entender eso. Amén. Y ser constantes y ser perseverantes. Amén. Que Dios, ¿verdad?, da recompensa, ¿verdad?, al que está ahí dándole, ¿verdad?, dando hacia adelante y el que persevera. Amén. Pero en Dios, primeramente, en su palabra. Amén. ¿Un comentario? Amén. Una experiencia que usted haya tenido similar, ¿verdad?, a lo que estamos hablando. Amén. También, también una manera de ejemplo, yo recordaba y lo platicaba nuevamente con mi esposa Esther, en el sentido pues de que Dios da sabiduría, ¿no? Inteligencia, da habilidad también para hacer ciertas cosas, ¿no?, que no puede hacer uno según el Señor, pues se deja sentir, ¿no?, en nosotros mismos, y que nosotros veamos
de una manera, de cómo lo ve la gente también más allá. Me encontraba en una ocasión a mí, yo ya había hecho ese tipo, ahí en mi trabajo, una caja chica, sí. Pero ahí también digo, hasta pasan cosas, no sé, hasta sobrenaturales, extraordinarias del Señor. Porque me estaba haciendo, según otro compañero, ya la había hecho, pero ya tenía tiempo que no la había hecho. Y estaba yo así en la máquina, agarrando la caja, y me dice, no, lo tiene que hacer así, así. Sí, ya más o menos me acuerdo, ¿sí? Pero nos estaba viendo otro muchacho de allá, que yo al momento hice esto de cambiar la caja, pero haga de cuenta, no le miento, la caja se volteó, se volteaba solita, ¿no? Así, o sea, la habilidad que le da uno al Señor, yo me refiero, ¿no? Para hacerlo, pero hasta yo también me sorprendió que hasta parece que uno ni lo hice yo, no lo hacía yo. Una habilidad tan tremenda que agarra a uno, que el otro muchacho se quedó así y se acercó prontamente, me dijo, ¿cómo le hizo? Dice, ¿qué fue lo que hizo? A ver, vuélvalo a hacer, hasta me dijo así, se quedó impresionado, no le digo. Pero es el Señor, como dice el hermano Jorge en su palabra, pues, ¿no? Es que nos da habilidad, nos sometemos a Él y Él nos ayuda para todo, en todo. Le digo de alguna manera, le digo hacer porque, o sea, para su honra y para su gloria, ¿no? De alguna manera nos tienen pues como buenos trabajadores siempre, pero el Señor le va a hacer ver cosas más allá sobrenaturales que podemos hacer nosotros en Cristo Jesús, para que otros vean. Y ahí podamos testificarles, gracias a Dios tengo esta habilidad, tengo este entendimiento, el Señor me permite, yo siempre les digo, Señor me da fuerzas, fortalezas, así dice la palabra de Dios, yo siempre le digo, aún en mi vejez seré vigoroso, porque dice la palabra, en nuestra vejez seremos vigorosos, es lo que les digo también, vigorosos y fuertes. Y yo veo como ese testimonio que bien tremendo, que se quedó impactado ese muchacho, sorprendido, ¿no? Y amén, yo, con habilidad y todo, hago las cosas, pero parece que la caja se da vuelta solita, a la hora de maniobrarla, manipularla, en serio, escena. Ya. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Y eso pasa, ¿verdad?, con aquellos que creen en el Señor. A veces he escuchado hasta de personas que tienen conocimiento de Dios, personas que no sirven al Señor, personas que se encuentran a veces en situaciones difíciles donde dicen, Señor, ayúdame. Y Dios en su misericordia lo hace. Ya, en una ocasión también, con ese mismo muchacho, yo no me da cuenta, pero sí, que dice uno, siente uno las miradas, ¿no? Cuando lo están viendo. Y estaba yo, trabaje, y yo también hasta yo como le dije, no me da cuenta, yo me di cuenta que estaba haciendo las cosas de una manera bien especial también, porque agarraba una pieza, agarraba la otra y de repente como que reaccioné yo también, ¿no? Que era lo que estaba haciendo. Y el otro muchacho también me estaba viendo de atrás, así, por un costado, cómo agarraba yo las piezas, la otra y la otra, así, pero a la vez la soldaba en lo que era la caja. Y me decía él también después, oiga, dice, usted no se cansa, dice, tiene como que mucha fortaleza, ¿no? Dice, no se cansa, dice. Digo, no sé, Dios no sé, yo también le decía esas palabras, ¿no? Dios nos da fuerza, nos da fortaleza. Y una ocasión, también creo, no sé si los comenté aquí, ¿no? Que yo también en mi desesperación, que me sentía mal cuando me operaron de mi riñón, que me sacaron esas piedras grandes que tenía, yo ya no podía pues ahí, ¿verdad? Le pedía yo al Señor, ayúdame, ¿verdad? Que se pase rápido los segundos, no sé, los minutos, ¿verdad? Que se pase rápido el tiempo, ¿no? O sea, como que yo tenía como una desesperación, como que no aguantaba, pero era por la situación que tenía yo, ¿no sabes? Y la verdad, no les miento, ¿verdad? Y eso, este tipo de situaciones sobrenaturales, el maestro Moisés siempre nos comentaba, lo que está para nosotros como cristianos dentro de la palabra de Dios, si lo creemos, el Señor nos permite ver muchas cosas, ¿verdad? En este tiempo, espacio, ¿verdad? En el cual estamos nosotros, en esta dimensión, decía él, hay muchas cosas para nosotros. Y efectivamente, yo le decía al Señor, que se pasen rápido los segundos. Y fueron muchas ocasiones, se pasen rápido los minutos, porque yo como que estaba, como que no aguantaba, pues estaba esperando. Y no les miento, yo apenas si me ponía a pintar, yo pensaba que iban apenas 10, 15 minutos, y me decían, vámonos, ya es hora. 2 horas y media que habían transcurrido.
no les miento. Y él decía, es que el tiempo, dice, está en la mente, dice, el Señor de alguna manera pues trabaja con nosotros y no sé qué pasa, ¿verdad? También acá adentro pues que se va rápido, y fueron muchas ocasiones que me decían, ya vámonos, ya es hora, y yo sentía que eran en serio 10, 15 minutos, no les miento pues. O sea, yo sí le pedí a Dios, como que yo escuchaba mucho lo que decía el hermano Moisés, en todas esas enseñanzas que vienen en la Biblia, pero que nosotros a veces como que pasan desapercibidos. O sea, él como que nos infundía fe para creer todo eso que hay ahí, y yo se lo pedía al Señor, o sea, se lo pedía y sucedían cosas, como le digo a la otra, que me veía, o me ven todavía haciendo cosas. Amén. Y está el Señor, digo, a veces tenemos que hacer las cosas mejor, ¿verdad? Tenemos que portarnos bien, ¿no? Y le digo, yo estoy, ¿verdad? Guiando, ¿verdad? Con en mí mismo, pues, ¿no? Con las cosas, las situaciones que tiene uno, ¿verdad? Lo que vive uno en el trabajo, en la familia, ¿verdad? Lo que el enemigo mete, pero trata uno, pues, de echarle ganas, ¿no? El Señor es lo que quiere, o sea, no somos perfectos, yo me refiero, pero se dan cosas en nosotros por la misericordia del Señor para aumentar nuestra fe también, o sea, Amén. Amén. Y volvemos, ¿verdad?, al texto del principio. ¿Verdad? Las cosas pasan por hacer las cosas de la ley o por escuchar con fe. Amén. Dios obra poderosamente, mis hermanos. Sí, es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, pero no basar, ¿verdad?, que yo me merezco esto y lo otro porque yo estoy haciendo, ¿no? Sino vivir en amor y reconociendo que la palabra del Señor, ¿verdad?, es poderosa. Es poder y verdad. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Hermano. Pues sí, mi hermano, ahorita que estaba diciendo el pastor, me estaba acordando de un trabajo que estaba yo haciendo. Estaba yo echándole spray al monte para matarlo, pero estaba en la cuesta y iba yo con el tractor, y como lleva dos tolvas, una de cada lado, tenía yo miedo de que se encimara la tolva y mataría yo el monte en la planta del otro lado. Y le daba yo vuelta y no podía yo pasar ese pedazo. Y hasta me quedé parado y lo veía yo. Y me acordé que pues pedirle al Señor con fe y con amor, digo, yo no sé, Señor, yo voy a agarrar esta otra línea, me voy a ir de aquí, pero te pido que me ayudes, que al regresar pueda yo entrar, porque hice varias luchas de entrar, pero no podía entrar, el tractor se resbalaba y la colita se iba de lado, y entonces ya iba pisando en los surcos, queriendo entrar en los surcos. Le decía yo, Señor, ayúdame, yo no puedo, la verdad. Yo no sé de qué manera o de qué forma, Señor, yo puedo hacerlo. Digo, ayúdame, sé tú la máquina, digo, porque yo no puedo. Y viera mi hermano, agarré y entré, y como si fuera al aire así, sin resbalarse el tractor. Y salí, se quedó viendo a mi compañero de trabajo, dice, órale. Dice, las 3 veces que intentaste no pudiste, y esta de lleno te fuiste. Digo, sí, pero gracias a Dios, le digo. Sí. Hay un anhelo, un deseo, ¿no?, de hacer las cosas, que se den las cosas, o sea, la fe, ¿no?, que se van a dar. Sí, porque mis hermanos, la palabra dice, ¿verdad?, que nosotros nos sometamos a nuestros, prácticamente a nuestros jefes. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en sí para ellos, estamos trabajando para el Señor. Amén. O sea, por eso les decía, nosotros no pensemos que cierto aspecto de nuestra vida no es o no le toca a Dios, ¿verdad?, por decirlo así, sino que todos, mis hermanos, toda nuestra vida, ¿verdad?, tiene que filtrarse, mis hermanos, a través de la palabra. Dice, ¿verdad?, reconócelo en todos tus caminos, todos, y Él enderezará tus veredas. O sea, Él nos hará entender y reconocer, mis hermanos, que Él está obrando en todo momento, en todo lugar. Amén. Y también hay otras situaciones que a veces pasan. Usted debe analizar cada caso, ¿no?, cada suceso que usted vive, porque a veces hay situaciones en las que pensamos que estamos mal, ¿no?, que el Señor de alguna manera, y uno le pide, ¿no?, que nos dé ese entendimiento para ese tipo de cosas que suceden como esta, digamos, ¿no? A lo mejor usted ya lo lleva a las situaciones de usted. Digamos, yo le pedía mucho al Señor, ¿verdad?, porque ahí en la empresa a veces se necesita que haya personas que estén apoyando, digamos, en el área de soldadura, digamos que ahí siempre se necesita que se apoye para que el trabajo salga
podamos nosotros pintar, los otros puedan empacar, ¿verdad? Y puedan, el proveedor pues llevarse las cosas. Entonces tiene que ver mucho que se adelante allá, que se trabaje. Y a veces falta gente, faltan las personas, no llegan, hace falta quien los supla ahí, a veces no están. Le han metido gente personal, pero no los ponían ahí. Y yo también le pedí al Señor, pues, ¿por qué pasa esto, no? O sea, a mí me mandan llamar mucho para allá, pues, o me mandan, a veces hasta por semanas he estado allá. Pero yo le digo, pero es que deben enseñar a otro. Yo le decía así, pues, al Señor, y yo lo pensaba entre mí, ¿no? Y a veces lo contaba a los compañeros, que deben enseñar a otros, no nada más uno, nada. Debo ir yo, si no vengo yo, ¿quién más va a ir? A veces los demás no quieren ir allá porque sí se trabaja también, ¿no? No es pesado así, pero sí se trabaja. Entonces vienen los nuevos, los agarra el boss y los trae nada más poniendo cajitas en la línea o echándoles a la lavadora, sacando la lavadora, y no les enseña como lo que tienen que hacer pues para apoyar, ayudar a la empresa en un momento dado. Yo sí, eso pues lo tiene siempre en mente, como quejándome así como en el Señor, Señor, ¿por qué no? Entonces ya van 2 ocasiones que a mí me ha sucedido que se termina el trabajo allá y yo me vengo ya para mi área y él me pregunta, ¿ya no hay trabajo allá? No, ya no hay. Y se molesta, se enoja que quiere por traer a los otros muchachos acá, pues, pero no haciendo nada, o sea, cualquier cosa, lo tiene que enseñar. O sea, no le digo porque se altera, se molesta, ¿no? Lo tienes que enseñar también allá, o sea, no nada más aquí. Por eso no quieren ir cuando se les quiere mandar, ¿no? Ni a estaquear, ni a ningún tipo de trabajo, decimos allá, ni mucho menos a soldar. Entonces, yo le dije, no, pues ya se acabó, ya no voy, me voy a mi área. Pues yo no tenía dónde ir, no es que la haya desobedecido, sino que yo ya no tenía dónde ir, yo me regresé a mi área. No, ¿a dónde vas? Que no sé, que no, pues yo voy a mi área. ¿Qué voy a hacer? Y ya me tengo que regresar. Pero a raíz de eso, él vio que yo ya no me fui para allá, que se iba a quedar por allá tal vez descuidado. Pero él, a uno de los muchachos, porque entraron 2, los mandó a uno de ellos a la otra área ya para que se quedara definitivamente ahí. Pero tuvo que suceder algo para que él pudiera hacer las cosas, aunque fuera de esa manera, pero sucedieron. O sea, el Señor permitió, yo apenas reaccioné ayer y hoy, y le doy gracias, Señor. Yo no sé si estuvo bien, ¿verdad? Si le desobedecí en un momento dado, pero eso sirvió también el día de hoy para que otro muchacho lo ubicara igual en otro lugar donde se necesita, donde no había ahí gente. Ya no había trabajo también, pero como había poco, le podían ir enseñando poco a poquito para que hiciera las cosas, ¿no? Cómo se hacen las cosas. Entonces me vine también otra vez, pues no hay trabajo, ¿verdad? Mi sobrino llegaba hasta las 7:30, estaba una máquina ahí, pero todavía no llega, no puedo tomar. Él me dice, tú debes de agarrarla y no le hace que ellos no te den permiso. Me dice, no, tengo que pedir permiso. Él es vos, pero de nuestra área. Digo, tengo que pedir permiso, nada más porque sí. Y sirvió para que hoy ubicara a otro muchacho, ya se lo llevó molesto y todo, y lo dejó allá, habló con otra persona, y que ya lo ubicaran ahí todo eso. Eso es lo que se tenía que hacer, ubicar a todos en sus lugares, para que el trabajo salga, ¿verdad? Rinda todo, y todos podamos trabajar. Yo ya le he dicho, yo estoy dispuesto, a la disposición, a la hora que sea, por semana, mes, lo que sea, si quieren, me quieren allá, pero si falta alguno, le decía yo, ¿verdad? Que no venga, entonces yo voy y suplo con gusto con él. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, y el Señor va a hacer cosas que no están bien a veces, que a nosotros nos afectan de alguna manera, ¿verdad? El Señor va a arreglar todo, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Y todos pedirle perdón al Señor si algo estuvo mal y darle gracias. Yo le dije a él, porque a veces nos llevamos con él, ¿verdad? Yo le dije, te amo, Raimundo. O sea, le dije, te amo. Sí, yo sé que me ama. Y ya se quedó en paz, tranquilo. Ya conforme fue pasando el día, ya se tranquilizó más. Y le dije que me iba a las 2:30 porque tiene una cita. Y ya sí se despidió de él y sí se despidió de mí, todo eso. Ya me empezó a hablar bien, pero sí, pidámosle a Dios, pues, como decimos, con fe, que de alguna otra manera el Señor va a hacer las cosas de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Porque, nuestro trabajo es nuestra segunda casa, como dicen, ahí convivimos con mucha gente. Entonces,
tenemos que hacer las cosas para el Señor. Sí. Amén. Bien, sí. Nos acordamos, ¿verdad?, de la vida de José, cuando él fue llevado, ¿verdad?, preso, ¿verdad?, no siendo su culpa por lo que aconteció, ¿verdad? Ahí, ¿verdad?, Dios le dio gracia. Amén. Y hasta se volvió ahí, ¿verdad?, cierto líder, ¿verdad?, que organizaba también las cosas ahí. Entonces, en donde nos encontremos, mis hermanos, a veces pensamos que Dios no está ahí, pero Dios está. Amén. Para glorificarse. Amén. Su nombre. Amén. Entonces, mis hermanos, en la tarea, ¿verdad?, que Dios pone en nuestras manos, Él no nos deja solos. ¿Verdad? Ya escuchamos muchos ejemplos, ¿verdad?, de cómo Dios obra y opera y Él hace las cosas. Solamente, ¿verdad?, pensamos que Dios nada más está aquí en la iglesia, ¿verdad?, o se manifiesta cuando oro, cuando leo la Biblia, ¿no? Dios está en todo lugar. Amén. Y no nos deja solos. Igual, pero todas esas situaciones, de alguna manera, como dice, ¿verdad?, uno le tiene que pedir a Dios, orarle, pues, no hacer las cosas por hacerlas, sino que ya previamente yo ya lo había dado al Señor, como que me había quejado días ya más atrás, porque este era del tiempo, ¿verdad? Y hasta que el Señor hizo la obra, pues, pero hizo que yo me diera cuenta, digo, que Él estaba allí en el asunto de esa manera también. O sea, hasta me vine en serio ya más tranquilo, hasta más contento, y el Señor como respaldó, pero con todo eso, una disculpa a Eva que no lo tomara de otra manera, sino que eso tenía que ser así, de esa manera, ¿cierto? Ya. Sí. Pero orar previamente. Sí, tenemos que, ¿verdad?, orar y siempre pedir la dirección de Dios. Siempre. Y Dios va a bendecir, mis hermanos. Y, ¿verdad?, como Dios no nos deja solos, ¿verdad?, aún siendo nuestra vida que nosotros decimos secular, ¿verdad?, allá afuera. Pero Dios está en todo lugar. Entonces Él no nos deja solos en ningún momento, mis hermanos. Es que nosotros no, ¿verdad?, pensamos acerca de que Dios está ahí, pero Dios está ahí. Amén. Entonces, de igual manera, mis hermanos, Dios no dejó solos a sus discípulos. Amén. Dios no los dejó solos. Los discípulos, de igual manera, mis hermanos, tenían una vida que nosotros la llamamos secular, ¿verdad?, fuera de, por decirlo así, de la iglesia o de los deberes que tenemos que hacer, ¿verdad?, con el Señor, con la iglesia y todo eso. Y los discípulos también tenían familias, ¿no? Tenían cosas que hacer, ¿verdad? Sacaban a sus familias, ¿verdad?, a sus hijos. Entonces, mis hermanos, Dios también no nos dejaba yo solos, y no los dejó solos, mis hermanos, en esto, ¿verdad?, de la redacción, ¿verdad?, y de escribir la palabra del Señor. Amén. Del Nuevo Testamento, los Evangelios. Entonces, mis hermanos, cuando vemos los discípulos, que tal era la influencia del Espíritu Santo en la vida de estos hombres, que a ellos se les considera de igual manera en el mismo rango, en la misma posición que los profetas del Antiguo Testamento. ¿Amén? Y vamos ahí la evidencia bíblica que tenemos. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Amén. Segunda de Pedro 3, 2. Quien lo tenga lo puede leer. Segunda de Pedro 3, 2. O 3, 1 y 2. Perdón, hermanos. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. ¿Eh? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. Entonces ahí claramente, ¿verdad?, vemos que los mismos apóstoles enfatizan la autoridad que se les ha conferido, que se les ha dado. Amén. Entonces claramente ellos se ponen igual con los profetas, la que se dio la palabra en aquellos tiempos, ¿verdad?, a través de los profetas, y ahora en los tiempos de los apóstoles, los tiempos de Jesús, ¿verdad?, después de que Él ascendió, ahora es el mandamiento de Jesús a través de los apóstoles. ¿Ven? O sea que Dios sigue hablando, ¿ven?, y ahora es a través de los apóstoles. Entonces,
ellos, ¿verdad?, dan énfasis a esa autoridad que se les da a ellos. Y entendamos, mis hermanos, que no es una autoridad opresora. ¿Amén? Como que a veces la gente lo piensa así, o ¿verdad? A veces son personas que solamente quieren venir, ¿verdad?, y tratar de apuntar y señalar la palabra del Señor como si fuera, ¿verdad?, algo para someter a otros, mientras que no es así, ¿verdad? Entonces esa autoridad no es opresora, sino más bien es una autoridad divina, amén, de responsabilidad, amén, que protege, amén, y que advierte, amén. Las enseñanzas, mis hermanos, que recibimos de los apóstoles, ¿verdad?, que vienen directamente inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, amén, son enseñanzas para que nuestra vida sea mejor, para que estemos en armonía, para que estemos en paz, amén, para que en los momentos de dificultad, ¿verdad?, y en los momentos de sufrimiento nosotros encontremos consuelo, amén. Entonces esas palabras que, ¿verdad?, el Espíritu Santo inspiró a través de ellos es para el bienestar de nuestras vidas, amén. Y también, mis hermanos, era la responsabilidad de los apóstoles, dice, comunicar lo que Dios les comunicaba a ellos. Era la responsabilidad de ellos. Y vamos ahí a Ezequiel 3, 16, 21. ¿Eh? Mi hermano Pablo lo puede leer. Ezequiel 3, 16 al 21. Ezequiel 3, 16 al 21. 16 al 21, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, tú no le amonestarás ni le hablares, y tú no le molestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrá en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto morirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Es una responsabilidad, mis hermanos. Y nosotros, ¿verdad?, cuando vemos y meditamos acerca de quiénes fueron los apóstoles, ¿verdad?, podemos decir de ellos y asumimos que los apóstoles eran hombres que conocían la palabra del Señor, conocían los escritos, ¿verdad?, de su, por decirlo así, de su cultura, ¿verdad?, que ellos eran judíos, entonces tenían que saber acerca del Antiguo Testamento, ¿verdad? Asumimos que ellos sabían, ¿verdad?, lo que Ezequiel decía ahí. ¿Eh? Sí, de hecho ellos se llaman pues por esta palabra, ¿no? Porque todavía no se, en ese tiempo pues sabemos que no se conformaba pues lo que es el Nuevo Testamento, o sea, se guiaban todavía por el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y entonces, mis hermanos, cuando vemos esta palabra, nosotros entendemos ahora, ¿verdad?, que el tono, la responsabilidad y la preocupación con el cual Pedro, ¿verdad?, exhorta. ¿Amén? Porque si vamos otra vez ahí, 2 de Pedro 3, 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con ¿qué? Exhortación. ¿Amén?
con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el tono que tiene ahí Pedro? De exhortación, ¿verdad? Y él mismo da énfasis en las dos cartas les he dicho. En esta que les está escribiendo y en la otra que les escribió. O sea, ¿por qué? Porque en él estaba, mis hermanos, el peso y la responsabilidad de advertir también. Y cuando usted lee ese capítulo, usted ve de lo que él les advierte. Que son cosas que también nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Que de igual manera nosotros tenemos que decir no la verdad a medias, sino la verdad que Dios, ¿verdad?, ha depositado en nuestras manos. Ahí no podemos estar mandando a la gente al infierno, porque es nuestra responsabilidad, mis hermanos. ¿Ven? Porque como con el texto que acabamos de leer, ¿verdad?, si no amonestamos a nuestro hermano tal y como Dios, ¿verdad?, nos ha mandado a amonestar, él va a morir y se va al infierno por nuestra culpa. Y esa sangre va a caer en nuestras manos. ¿Ven? Entonces, ¿verdad?, cuando vemos todo eso, cuando vemos la reprensión y a veces vemos palabras fuertes, ¿verdad?, que Dios aquí inspiró, no es de a la ligera, mis hermanos. Es porque a Dios sí le interesa nuestra vida eterna. A Dios sí le interesa nuestra vida, ¿verdad?, con Él. No quiere que muramos eternamente, no quiere Dios que nosotros, ¿verdad?, nos vayamos a ese lugar, el lago de fuego, lugar de tormento, mis hermanos. Dios no quiere eso para nadie. Entonces, Él ha depositado en nuestras manos esta palabra, ¿verdad?, es para nosotros advertir. Ya si las personas no quieren escuchar, entonces ya es de ellos. Pero es nuestra responsabilidad predicar. Amén, y advertir. Y es hablar y también con hechos. Amén, con testimonio. ¿Amén? Que la gente vea, ¿verdad?, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Amén? Y entre el mismo pueblo, en la misma iglesia también, lo está diciendo que es justo. De alguna manera tiende también a apartarse del Señor, ¿no? Entonces hay que hablar, y como dice Jorge, ¿no?, hacer nuestra parte. O sea, nosotros pues de alguna manera sí les hablamos, le decimos, pero digo, a veces, ¿verdad?, uno insiste tanto, pues, de que a veces hasta se molesta, pues no quiere. Entonces, ¿verdad?, orar que Dios tenga misericordia. Pero sí, ya hicimos la parte que nos está diciendo. Y cuando se puede, que se los encuentre uno otra vez, pues les dice. Adelante, adelante, sigan adelante, no se aparten, ¿verdad? Esto es una manera que no se entiende. Y recordemos, mis hermanos, ¿verdad?, que Dios nos respalda. Amén. Dios, aparte de que los apóstoles, mis hermanos, exhortaban y ellos decían, ¿verdad? Cuando vemos aquí la exhortación que da Pedro. O sea, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que son palabras de él, o la gente piensa que son palabras de Pedro. Pero no, mis hermanos, eso viene de parte de Dios. Y aparte de que ellos decían, ¿verdad?, que hablaban de parte del Señor, su testimonio de ellos, mis hermanos, ¿verdad?, daba y manifestaba esa autoridad que Dios les había dado a ellos para poder ellos exhortar de esta manera. Amén. Entonces, Dios de igual manera nos respalda a nosotros, mis hermanos. Recordemos, esto yo les había comentado, esa no es nuestra palabra. Se nos ha encomendado esa palabra. Y si nosotros, ¿verdad?, somos fieles a la palabra, fiel es Dios, ¿verdad?, para obrar a través de nosotros poderosamente. ¿Amén? ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Para que la gente reconozca y vea que su palabra es verdad. Y más en estos tiempos, ¿verdad?, tiempos de incertidumbre. ¿Amén? Donde la gente piensa que todo va a estar bien, algunos piensan que no, que ya te va a acabar el mundo. Mientras que la palabra de Dios, mis hermanos, ya fue dicha. ¿Ven? Ya está escrita. Y eso es lo que va a ocurrir. ¿Ven? Después yo escuchaba, muchos de nosotros conocemos al doctor Alducin, ¿verdad?, el hermano Alducin, que él también tiene predicaciones en YouTube. Y él decía que a veces mucha gente, cuando ocurren estas cosas, como las guerras, la pandemia y todo eso que viene, ¿verdad?, todo lo malo que acontece en el mundo, la gente recurre a los adivinos, que recurre a brujos, ¿verdad?, y a todas estas personas que según pueden predecir el futuro. Pero la verdad, mis hermanos, es que nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor.
Tenemos que confiar en lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Que nosotros nos toca predicar la palabra, mis hermanos, y en medio de todas las cosas, en medio de que algunas predicciones de estos hombres se acontezcan y sean, eso no quiere decir que viene de parte del Señor. ¿Eh? Porque el mismo Dios dijo en Deuteronomio que iba a probar a su pueblo para ver si el pueblo, ¿verdad?, estaba en verdad siguiendo a Dios o no. ¿Ven? Dios siempre nos va a poner pruebas, ¿verdad? ¿En dónde está nuestra fe? ¿En la palabra o en otro lado? ¿Ven? Entonces Dios siempre, ¿verdad?, va a probar nuestra fe, pero es para que nosotros nos fundamentemos más en el Señor. Amén. Y es para que nosotros en verdad tomemos la palabra del Señor en serio. ¿Ven? A veces vamos a pasar por cosas fuertes en donde pensemos, Señor, es que esto me está convenciendo, pero no. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Y pase lo que pase, ¿verdad?, Dios va a traer solución a todos los problemas, ¿verdad? Él va a dar la respuesta a cada situación. ¿Ven? Y Él nos va a respaldar mientras nosotros confiamos en su palabra. ¿Ven? Entonces ahora ya no es de los apóstoles, ¿verdad?, solamente decir que ellos hablan de parte del Señor, sino que Dios mismo obra a través de ellos. Y esto me hace recordar, mis hermanos, cuando pienso acerca de el testimonio que esos hombres tenían. Me acuerdo de una puerta, ¿verdad?, la que habla uno de los evangelios. Una puerta muy bonita, la puerta de la hermosa, ¿ven?, del templo, la hermosa. Vamos ahí a Hechos 3, 1 al 9. Perdón, habla Hechos, no los evangelios, mis hermanos. Hechos 3, 1 al 9. ¿Ven? Y nuestro pastor lo puede leer, Hechos 3, 1 al 9. Mi hermano Mario puede leer Hechos 5, 12 al 16. Amén. Hechos 3, 1 al 9. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es testimonio, ¿verdad? Que estos hombres no hablaban por sí mismos, ¿verdad?, sino que Dios mismo los respaldaba. ¿Ven? Ahora, Hechos 5, 12 al 16. Amén. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bien. Si nosotros como cristianos vemos eso ahora en nuestros tiempos, nos da miedo. Y empezamos a decir, oh no, es que él es como un brujo.
¿verdad? Y es porque no entendemos, mis hermanos, qué es lo que Dios quiere hacer. No entendemos el poder que Dios tiene, ¿verdad? Para Él obrar en medio de este pueblo, en medio de esta ciudad. Y no solamente aquí, ¿verdad? En todo lugar, la iglesia mundial. ¿Ven? A veces nosotros no entendemos que nuestro Dios es un Dios santo. Los apóstoles, ¿verdad? No eran hombres que jugaban con el evangelio. Eran hombres serios, mis hermanos. Hombres, ¿verdad? Que creían en verdad que Jesús era el Cristo y que servían a su Señor en amor, en obediencia. Amén. Porque si ellos no le hubieran servido al Señor, ¿verdad? Ellos hubieran agarrado de ellos, ¿verdad? Para su propia gloria. Pero ellos predicaban al Señor. ¿Amén? Si nosotros nos acordamos, ¿verdad? La tradición, cómo tiene a los apóstoles en la manera que ellos murieron. No fue una manera, ¿verdad? En la que nosotros quisiéramos morir. Se dice de Pedro que él fue crucificado, ¿verdad? Abajo. Y usted, igual mis hermanos, busque ahí cómo la tradición tiene que murieron los apóstoles. Y no fue fácil, mis hermanos. Y no va a ser fácil, ¿verdad? Para nosotros en ciertas ocasiones, pero el Señor respalda. El Señor tiene un tiempo en donde Él va a glorificar su nombre. Amén. Es para que nosotros entendamos que Él nos respalda cuando nosotros, ¿verdad? Creemos en su palabra. Amén. Y si usted lee ahí en Hechos capítulo 5, usted va a ver la maravilla, ¿verdad? Y la señal que se experimentó en ese momento, ¿verdad? Fue que le mintieron a los apóstoles y de cierta manera le mintieron al Espíritu Santo. Amén. Porque Ananías y Zafira, eso es lo que habla ahí en capítulo 5. Ellos le mintieron a los apóstoles, pero ellos no sabían, ¿verdad?, que el respaldo venía de parte del Señor. Porque los apóstoles mismos le dicen a ellos, ustedes no nos han mentido a nosotros, sino al Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces Dios respalda, mis hermanos, y Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. A veces mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo, un Dios duro, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente de amor. Pero mis hermanos, esta situación se dio después de que Jesús ascendió al cielo, cuando ya la iglesia estaba en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿Dios es el mismo o no? Dios es el mismo, amén. Lo que pasa es que nosotros no nos tomamos el Evangelio en serio y dejamos, ¿verdad?, que la gente allá afuera empiece a hacer un ridículo de la palabra del Señor. Y a veces es nuestra culpa porque nosotros mismos no nos queremos someter a la palabra. Nosotros a veces no queremos aceptar lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? A veces se nos hace difícil leer la palabra, a veces se nos hace difícil orar. Y por eso están las cosas como están. Porque no dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre poderosamente en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante y no desmayemos. ¿Verdad? Que Dios nos dé aliento en medio de estos tiempos, en medio de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Verdad? Que la paz de Dios sea con nosotros, pero vivámosla, mis hermanos. Y cuando no podamos, no entendamos algo, pidámosle al Señor porque Él nos va a hacer entender. ¿Eh? Y reconozcamos que nuestro Dios es santo. Gloria a Dios. Como Él dice, ¿verdad? Ser santos porque yo soy santo. Él dijo eso, vamos a ser santos, ¿verdad? Vamos a santificarnos a través del Espíritu Santo, el cual nos va a llevar de gloria en gloria. Amén. Amén. Entonces, aquí esta clase, mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Sigamos adelante y no desmayemos. El Señor va a responder. Amén. Vamos a seguir hablando acerca de la redacción del Nuevo Testamento. Amén. Que esa palabra es para nosotros. Amén. No la despreciemos. Nuestro pastor